El juez Everardo Maya Arias fue localizado sin vida dentro de una camioneta estacionada en un camino de terracería en las inmediaciones del Panteón de Santa Cruz Cuauhtémoc en Sinacantepec, Estado de México. El cuerpo presentaba un disparo en la cabeza y junto a él se localizó un arma de fuego hasta este momento. Ayer el juez Everardo Maya fue localizado muerto dentro de una camioneta estacionada en un camino de terracería cerca del Panteón de Santa Cruz Cuauhtémoc en el Estado de México. Tenía un disparo en la cabeza y junto a su cuerpo se halló un arma. Maya Arias fue... El domingo 16 de junio, a escasos metros del Panteón de Santa Cruz Cuauhtémoc, en el municipio de Sinacantepec, Estado de México, un grupo de residentes reportó la presencia de una camioneta blanca aparcada desde la madrugada sobre un camino sin pavimentar. Dentro del vehículo, una Volkswagen Robust con placas del estado de Michoacán, las autoridades descubrirían algo que sacudiría al sistema judicial mexicano. El juez federal Everardo Maya Arias, adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en Toluca, fue encontrado sin vida en el asiento del conductor, con un disparo en la cabeza y un arma a su costado. La escena fue inmediatamente acordonada como área del crimen. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Coordinación de Servicios Periciales, donde se le practicaría la necropsia correspondiente. Hasta el momento, no se ha determinado si se trató de un suicidio o un asesinato, por lo que todas las líneas de investigación continúan abiertas. Lo que más llamó la atención no fue únicamente la violencia del suceso, sino el sitio donde ocurrió. El vehículo fue encontrado junto a un panteón, en una zona poco transitada y sin cámaras de seguridad cercanas. Para muchos, el lugar parece haber sido elegido deliberadamente. El Consejo de la Judicatura Federal lamentó el deceso del juez Maya Arias mediante una esquela pública. También lo hizo la Secretaría de Gobernación, que afirmó que el Gabinete de Seguridad Federal dará seguimiento puntual al caso, sin descartar la intervención de la Fiscalía General de la República. Pero la muerte de Everardo Maya no es una más. No era un juez cualquiera, se trataba de una figura que, en los últimos años, resolvió asuntos de gran impacto nacional, en los que confluyeron intereses criminales, políticos y judiciales. En 2023, Maya Arias otorgó un amparo a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, para evitar su captura por delitos que no ameritaban prisión preventiva. También emitió resoluciones que beneficiaron al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, acusado de ser uno de los autores intelectuales de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Estas determinaciones le valieron severas críticas desde el Poder Ejecutivo, donde fue señalado como parte de una presunta red de jueces que favorecían a personas investigadas por delitos graves. Su nombre incluso apareció en listados filtrados por la presidencia, en los que se mencionaban jueces considerados cuestionables. Maya Arias siempre defendió sus resoluciones como apegadas a derecho, argumentando que la justicia debe aplicarse conforme a la ley, y no bajo presiones políticas ni mediáticas. Lo cierto es que, al momento de su fallecimiento, el juez se encontraba en proceso de retiro, aunque seguía en funciones. Fuentes del Poder Judicial indicaron que estaba involucrado en varias carpetas de revisión administrativa interna y que había manifestado preocupación por su seguridad en semanas recientes. Sin embargo, no contaba con escoltas ni medidas de protección especiales. Su muerte ocurre en un contexto extremadamente delicado. Apenas 24 horas antes, también fue encontrado sin vida Patricio Reyes Landa, alias El Pato, exintegrante del grupo criminal Guerreros Unidos e implicado en el caso Ayotzinapa. Ambas muertes se produjeron en el Estado de México, con un día de diferencia y sin detenidos hasta el momento. Esta coincidencia ha encendido las alarmas entre la comunidad jurídica, los medios de comunicación y las organizaciones defensoras de derechos humanos. ¿Se está intentando silenciar a quienes aún poseen información clave? ¿Es mera casualidad que ambos estén relacionados, directa o indirectamente, con el caso Ayotzinapa? Hasta ahora, la respuesta oficial ha sido prudente. No obstante, lo que resulta innegable es que la muerte de Everardo Maya Arias no puede tratarse como un caso más. Por su cargo, sus decisiones y el contexto político en que se dio, este suceso tiene implicaciones que trascienden el ámbito jurídico. Se trata de una señal de alarma sobre la seguridad de quienes manejan información sensible, de jueces que han emitido fallos en casos donde confluyen intereses delictivos, y de instituciones que, poco a poco, parecen estar perdiendo el control del silencio que antes intentaban sostener. Everardo Maya Arias no era un juez ordinario.
desde el Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo y juicios federales, con sede en Toluca, dictó resoluciones que lo convirtieron en una figura polémica, temida por algunos y cuestionada por otros. Su trayectoria estuvo marcada por decisiones clave que tocaron fibras sensibles del poder, del crimen organizado, de la política y de la memoria colectiva del país. Uno de los fallos más recordados fue su intervención en el caso de José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, señalado como autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Maya Arias fue quien, en su momento, autorizó un amparo que evitó la prisión preventiva justificada para Abarca, beneficiándolo con medidas cautelares menos restrictivas. Aunque jurídicamente fundamentada, la resolución provocó una ola de indignación entre familiares de los estudiantes desaparecidos y diversas organizaciones sociales. Poco después, en enero de 2023, volvió a estar en el centro de la atención pública cuando concedió una suspensión provisional en favor de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El fallo impidió, de forma temporal, su captura por delitos no clasificados como de prisión preventiva oficiosa, lo que generó fricciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Federal. Ambos casos, Abarca y Ovidio, hicieron que su nombre apareciera en conferencias matutinas, comunicados presidenciales y reportajes especiales sobre el supuesto uso del sistema judicial para favorecer intereses criminales. Durante el sexenio anterior, fue incluido en una lista no oficial de jueces cuestionados, filtrada desde Palacio Nacional. En ella, Maya Arias fue señalado como parte de una red judicial que presuntamente favorecía con amparos y resoluciones a personas investigadas por delitos de alto impacto. Frente a estas acusaciones, el juez respondió públicamente con firmeza. Defendió sus resoluciones como apegadas a derecho, subrayando que la labor de un juez no es perseguir culpables, sino garantizar el respeto al debido proceso y a los derechos humanos. Negó cualquier vínculo con organizaciones delictivas y aseguró que jamás dictó una sentencia bajo presión política. Sin embargo, sus decisiones siempre estuvieron bajo observación, y la sospecha, aunque nunca se tradujo en una sanción formal, lo acompañó hasta sus últimos días. En semanas recientes, Maya Arias se encontraba en proceso de retiro, según confirmaron fuentes del Consejo de la Judicatura Federal, aunque seguía en funciones. Su agenda estaba más reducida y había solicitado su baja para finales de este año. Según colegas cercanos, había manifestado inquietud por su seguridad personal en conversaciones privadas. Su muerte, ocurrida en circunstancias inusuales, dentro de su camioneta, con un disparo en la cabeza y un arma a un lado, estacionado junto a un panteón, llega en el peor momento, justo cuando el caso Ayotzinapa ha vuelto a escalar políticamente y cuando otras piezas clave del expediente también están cayendo o siendo silenciadas. Apenas 24 horas antes, fue encontrado sin vida Patricio Reyes Landa, alias El Pato, exintegrante del grupo criminal Guerreros Unidos, cuyo testimonio fue utilizado en la versión oficial de La Verdad Histórica. Al igual que Maya Arias, también fue hallado en el Estado de México, también sin testigos directos, y en condiciones que aún no han sido esclarecidas. Aunque no existe hasta ahora un vínculo oficial entre ambas muertes, la cercanía temporal y su relación con el mismo expediente judicial han desatado múltiples hipótesis. ¿Están siendo silenciadas las personas que poseen información crucial sobre Ayotzinapa? ¿Se está limpiando el expediente antes de que se revelen más nombres? ¿O es simplemente una macabra coincidencia? El sistema judicial, por ahora, ha optado por el silencio institucional. El Consejo de la Judicatura Federal emitió un breve mensaje lamentando el fallecimiento. La Fiscalía del Estado de México abrió una carpeta de investigación y declaró que no descartará ninguna línea. Sin embargo, la opinión pública ya no cree en coincidencias. Para muchos, Everardo Maya sabía demasiado, o al menos algo que podría haber reconfigurado el caso Ayotzinapa o expuesto nuevas redes de protección dentro del sistema judicial. Lo único seguro es que su muerte no puede entenderse fuera del contexto político y criminal en el que vivió sus últimos años. Porque en México, cuando se cruzan el poder judicial, el crimen organizado y un caso que lleva una década sin justicia, ninguna muerte puede considerarse normal. Y en este caso, lo que muchos temen es que el silencio no sea una pausa, sino el final de algo que nunca se quiso decir. El juez Everardo Maya Arias fue encontrado sin vida el domingo 16 de junio. Un día antes, el sábado 15, fue hallado muerto Patricio Reyes Landa, alias El Pato, en el mismo estado, el Estado de México. Ambos con antecedentes vinculados al caso Ayotzinapa, ambos con acceso o conocimiento de información sensible,
y ambos muertos en circunstancias anómalas, sin detenidos y sin explicación clara hasta ahora. Estas dos muertes, separadas por apenas 24 horas y a menos de 100 kilómetros de distancia, no pasaron desapercibidas para analistas, defensores de derechos humanos y observadores del sistema de justicia. Periodistas e incluso figuras del ámbito judicial coinciden en que la casualidad no puede ser ignorada. El Pato Reyes Landa fue uno de los primeros aprehendidos en 2014, señalado por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Su declaración, obtenida bajo tortura, según resoluciones judiciales posteriores, fue utilizada para construir la llamada verdad histórica, una versión oficial hoy desacreditada y considerada como una maniobra de encubrimiento institucional. Por su parte, el juez Maya Arias fue quien concedió medidas judiciales que beneficiaron a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen. También protegió a Ovidio Guzmán con una suspensión provisional. Ambos nombres, Abarca y Ovidio, aparecen en expedientes de gran repercusión, conectados con redes de poder, crimen organizado y decisiones judiciales controvertidas. Ahora, ambos están muertos. Lo que genera inquietud no es solamente la proximidad temporal, sino el contexto político e institucional en que ocurren estas muertes. El caso Ayotzinapa atraviesa uno de sus momentos más críticos. La credibilidad de la versión oficial se ha desmoronado, los peritajes independientes han sido obstaculizados, las órdenes de aprehensión contra mandos militares se encuentran paralizadas, y los padres de los 43 estudiantes han retomado sus marchas con mayor fuerza. En medio de esa tormenta, desaparecen, o son ejecutados, dos personas que, desde distintos frentes, estaban implicadas en elementos clave del expediente. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O limpieza silenciosa de testigos? La pregunta ha comenzado a circular con fuerza en redes sociales, medios independientes y espacios académicos. Incluso periodistas de trayectoria como Marcela Turati y Anabel Hernández han advertido que el patrón de muertes silenciosas en torno a Ayotzinapa no es nuevo, pero sí se está acelerando. Desde el gobierno federal, la reacción ha sido mesurada. La Secretaría de Gobernación, por voz de Rosa Isela Rodríguez, declaró que el Gabinete de Seguridad está dando seguimiento a ambos casos, pero que será la Fiscalía General de la República, FGR, quien determine si existe algún vínculo. Mientras tanto, en círculos de inteligencia no se descarta la posibilidad de que ambos decesos estén relacionados con una estrategia mayor: eliminar piezas incómodas, desaparecer posibles informantes y cerrar caminos antes de que la verdad salga completamente a la luz. La sociedad civil, por su parte, ya no cree en el azar. Colectivos de víctimas, asociaciones del ámbito judicial y organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido la creación de una comisión especial para investigar el patrón de muertes asociadas al caso Ayotzinapa, desde el asesinato del testigo protegido en Guerrero, en 2017, hasta los recientes casos de Reyes Landa y el juez Maya Arias. En este escenario, el silencio institucional resulta más perturbador que nunca. Porque cada día que pasa sin respuestas, sin comunicados oficiales claros, sin responsables identificados ni líneas sólidas de investigación, la sospecha crece. ¿Qué sabían el Pato y Maya Arias? ¿Qué estaban por revelar? ¿A quién incomodaban? ¿Y cuántos más están en riesgo de convertirse en casualidades? El caso Ayotzinapa ha demostrado ser una herida que no cicatriza, porque nunca se ha limpiado a fondo. Y ahora, con cada nueva muerte, esa herida se reabre, más profunda, más dolorosa y más desconfiada del sistema que prometió justicia. Cuando la noticia del asesinato del juez Everardo Maya Arias comenzó a ocupar titulares, pocos funcionarios se atrevieron a hacer declaraciones públicas. El Poder Judicial emitió una esquela breve. La Fiscalía del Estado de México anunció que investigaría todas las líneas posibles. Pero fue Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad, quien rompió el silencio con una afirmación que sacudió al gabinete. No podemos ignorar el patrón que se está repitiendo. Cuando dos personas vinculadas a un mismo caso aparecen muertas con 24 horas de diferencia, no se puede hablar de coincidencias. Se tiene que investigar con toda la fuerza del Estado. Su declaración, breve pero contundente, no fue casual. Harfuch, con experiencia en inteligencia e investigaciones de alto perfil, ha seguido de cerca el caso Ayotzinapa desde sus inicios. Aunque su participación en 2014 fue de tipo operativo, su compromiso público con esclarecer los hechos ha sido constante en los últimos años. Ahora, con las muertes de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, y del juez Maya Arias,
la presión recae sobre su figura y sobre el gobierno federal. La sociedad, cada vez más escéptica, exige respuestas reales, investigaciones profundas y resultados concretos. Harfuch ha solicitado, según fuentes del Gabinete de Seguridad, que la Fiscalía General de la República, FGR, asuma el control total del caso Maya Arias y que se indague como crimen de alto impacto. De estado potencial, dada la importancia de sus funciones y la naturaleza de los casos que tenía bajo su jurisdicción, además solicitó que el análisis forense y tecnológico se lleve a cabo fuera del Estado de México, ante los señalamientos públicos sobre la falta de imparcialidad en las fiscalías locales. La justicia no puede depender del silencio, y cuando el silencio se impone por miedo o por muerte, es el Estado quien debe hablar con firmeza, expresó Harfuch en privado a integrantes del gabinete, según confirmó una fuente directa. La muerte del juez, al igual que la de El Pato, no puede considerarse como una estadística más. Maya Arias era una figura clave dentro del sistema de justicia federal. Tenía en sus manos resoluciones delicadas, había dictado sentencias en casos como los de Ovidio Guzmán, José Luis Abarca y otros nombres que aparecen en expedientes clasificados y carpetas judiciales aún en curso. Ahora, su fallecimiento plantea diversas incógnitas que incomodan. ¿Quién quería silenciarlo? ¿Estaba por entregar información crucial? ¿Su muerte fue una advertencia para otros jueces que hoy enfrentan decisiones similares? Mientras tanto, el relato oficial comienza a tambalear. La ciudadanía ya no acepta respuestas ambiguas. Sabe que cada vez que una figura relevante muere sin explicación, algo grave está siendo encubierto. Colectivos civiles y organizaciones como el Centro Prod y Serapaz han exigido la creación de una comisión independiente que investigue los homicidios recientes relacionados con el caso Ayotzinapa. También han demandado que se garantice la seguridad de todos los jueces, peritos, exagentes y testigos que aún permanecen con vida y podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos. Porque si el silencio se impone por medio de las balas, entonces la justicia está perdiendo la batalla. Y si las instituciones no responden con firmeza, lo que está en riesgo no es solo el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, sino la credibilidad misma del Estado mexicano ante su propia población. Harfuch lo entiende. Por eso, en su mensaje más reciente pidió algo más que investigaciones. Pido que no se olvide, que el nombre del juez Maya Arias no se borre del expediente. Porque cuando se asesina a quien sabe, se intenta eliminar también la verdad. Y en un país que ha visto cómo las balas, muchas veces, se adelantan a la justicia, el mensaje no puede ser más urgente. No más silencio. No más impunidad. No más muertes sin respuestas.